Ser el mundo. Y hace apenas unos días en Brasil ese encuentro entre mandatarios también tenía como propósito, como punto en agenda, la reintegración de algunos países como el caso de Venezuela a ese bloque, el Mercosur. ¿Cuán importante es el Mercosur y por qué esta iniciativa de bloque latinoamericano no ha tenido quizás tanto éxito económico o se ha consolidado tanto como otras iniciativas de integración, como es el caso de la Unión Europea, con quien, por cierto, están en negociaciones para establecer tratados comerciales entre Mercosur y la Unión Europea, pero todavía no han podido concretarse? Para entender esta iniciativa de integración, qué es, quiénes lo integran y cuáles son los beneficios, tenemos en línea telefónica a Eduardo Valero Castro, politólogo, analista político internacional. Bienvenido, un gusto como siempre conversar con usted. Bienvenido, Hola. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. ¿Qué es el Mercosur? ¿Cómo lo podríamos ver en términos del beneficio económico que ha representado para sus miembros? Bien, el Mercosur es el producto de la iniciativa de acercamientos entre Brasil y Argentina en la década de los 80, en buena medida para superar viejas rencillas nacionalistas, para acercar sus economías, que son las dos más grandes de Sudamérica, ¿okay? Brasil y Argentina, y también está ligado con el regreso a la democracia en el Cono Sur, ¿bien? Por supuesto, luego se extendió hacia Paraguay y Uruguay, ¿ok? Y digamos que el inicio de todo esto fueron los acercamientos del protocolo de Ouro Preto, año 85, ¿verdad? Estuvo Raúl Alfonsín, estuvo el presidente de Brasil, o sea, ahí hubo un primer inicio, ¿verdad? Luego vamos a la década de los 90, en donde hay una consolidación, digamos ya más a nivel económico, esas economías brasileña, argentina, uruguaya y paraguaya tuvieron un mayor espacio hacia la apertura económica. De hecho, todo esto inicia con tener aranceles exteriores comunes, ¿ok? Y eso dio cabida a que eso fuera una gran esperanza hacia finales del siglo XX. Luego en el siglo XXI las cosas cambian, en buena medida por el surgimiento de China, en buena medida porque hay un estancamiento en cierta medida de algunas economías de América Latina y tenemos hoy en día este relanzamiento. Ahora, ¿y qué hizo que todo se derrumbara dentro de ti, dentro de mí, como dice la canción? Decía el resurgimiento de China, pero ¿qué ha hecho que este bloque no sea tan fuerte? Bien, fíjense una cosa, América Latina le ha costado en los últimos 100 años migrar hacia economías donde produzcan tecnología. Eso le ha costado muchísimo. Seguimos siendo dependientes de las materias primas, ¿ok? Quizás el país que más puede producir bienes y servicios y tecnologías es el Brasil. Brasil obviamente es la 10ª economía del mundo y nuestro vecino, atención con eso, 10ª economía del mundo y nuestro vecino, y obviamente es uno de estos candidatos que está empujando todo este movimiento de los BRICS, que son las nuevas economías mundiales. Que, por cierto, habla no solo del tema económico y arancelario, sino también de la democracia, que esta iniciativa de integración también está asociada al fortalecimiento de las democracias en nuestro continente. ¿Hay quizás condiciones para poder ser parte de ese club? Bueno, el caso del Mercosur como tal, es decir, como hecho sureño, ¿okay? Ciertamente estuvo ligado a todo esto de la democracia, que se ha venido exponenciando y creciendo. Es decir, mientras Venezuela tenía una democracia propia y una economía estable, el resto de América Latina no estaba así. O estaba bajo dictaduras o estaba bajo guerras civiles. Bien, el caso venezolano es distinto. Venezuela siempre hay que verla de manera distinta, porque en los últimos años hubo unos impases diplomáticos entre el Mercosur y Venezuela, que entiendo que ha llegado a un punto en que el liderazgo del presidente Lula, construido en los últimos años, y que a su vez hereda la geopolítica brasileña del siglo XX, ha buscado la manera ahora de sentarnos todos, a vernos la cara, y ver cómo podemos sacar esto adelante. Así lo veo yo. Eduardo Valero es nuestro invitado. Lila hablaba de la democracia que tú mismo concebías al principio, cuando terminan esas dictaduras en el Cono Sur, van haciendo esta iniciativa. Pero quizás ese no éxito abrumador
tiene que ver con el mismo vaivén político que hay en América Latina. Eduardo Valero es nuestro invitado, es politólogo en este ABC del mundo, que nos lleva a entender el Mercosur. En efecto, las democracias de los 90 no son las democracias del siglo XXI, en buena medida porque la inspiración más hacia lo liberal, hacia la limitación del Estado, estaba muy marcada. Las democracias del siglo XXI tuvieron o han tenido un espacio más hacia lo reivindicativo, y ciertamente tiene las democracias del siglo XXI, a diferencia de las del siglo XX, que hay una pérdida del centro en algunos países. Esa pérdida del centro político, que es de alguna medida lo que puede ayudar a la reducción o la administración de los resentimientos de las sociedades latinoamericanas, ¿verdad? Eso se ha ido perdiendo con el tiempo, ¿no? Y además el tipo de liderazgo, el tipo de diálogo, el tipo de verbo que se utiliza, que es más confrontacional. El del siglo XX era más consociativo, pues. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es el atractivo de América Latina para otros mercados que podrían potenciarse con una alianza de integración como esta? Bueno, en el caso del sur, había y sigue estando presente todavía una gran relación, digamos, en el sector automovilístico, automotriz, justamente hacia esas economías que son más fuertes. Está el caso, obviamente, de la inversión. China está también muy interesada, porque es un país que ha tenido una inversión exponencial en toda la región. De hecho, Uruguay está negociando un tratado de libre comercio con China, y eso ha estado dejando resquemores en los demás gobiernos de la región, porque además sí, Uruguay, dentro del protocolo de Mercosur, firma un acuerdo de libre comercio con China, estaría dejando como que en entredicho la asociación de Mercosur como ente comercial y de integración económica y política. Entonces hay unos retos que nos toca, que yo creo que son los que está el presidente Lula de alguna manera entendiendo, es decir, recibiéndolos a todos, cerramos la puerta, nos desabrochamos nos arrimamos el nudo de la corbata, bueno, ya hablaremos cuáles son nuestros problemas, en buena medida para entender cómo vamos a interpretar América Latina dentro de un nuevo contexto mundial, donde hay una clara y abierta confrontación entre este y oeste. Y ya para despedir, Eduardo, este relanzamiento del Mercosur, ¿le ves éxito con Lula a la cabeza? Yo creo que, Brasil construyó esa geopolítica y esa diplomacia cercana a Itamaraty. La construyó, se la ganó y la cimentó. Aquí hay que buscar tres cosas. Uno, un mayor entendimiento político, que a su vez que se entienda de que no todo el mundo va a estar eternamente en el poder. En segundo lugar, yo creo que hay que buscar la manera de que Venezuela crezca y su comercio y su economía puedan mantenerse fluidos en el tiempo. Y por supuesto, en tercer lugar, yo creo que también está el tema social. Hay países de América Latina con unos resentimientos sociales muy importantes que a su vez inciden en la promoción de la inversión económica hacia esos países. Eduardo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ti, chao. Era Eduardo Valero, politólogo y analista internacional, hoy dándole forma a este nuevo capítulo del ABC del Mundo, hablando de el Mercosur, para qué sirve y para qué nos ha servido también a nosotros. 9:45 de la mañana. Hacemos publicidad.